Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos listos para nuestro estudio de hoy y hoy vamos a empezar reflexionando al respecto de este versículo. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, o sea, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto lo puedes leer en Efesios 5:1. Ahora, ¿qué es lo que quiero que resaltar en este verso? Que Dios nos manda a ser imitadores suyos. Esto significa que tú y yo, en verdad, si hemos creído, debemos ser imitadores de Dios. ¿Qué es un imitador? Un imitador es una persona que se comporta de manera semejante a otra persona. Pero esto es un mandamiento, imita a Dios. Y a lo mejor alguien dirá, bueno, Juan, yo no puedo imitar a Dios porque yo no puedo convertir el agua en vino. Y yo te diré, no es el punto. Claro que lo puedes imitar en su carácter, en su comportamiento y andar en amor como Cristo también nos amó es la clave de la vida cristiana. Y es que el Señor en la cruz hizo el acto más maravilloso de compasión y amor de todos los tiempos, el mayor acto de amor. Dar la vida por sus amigos es lo más grande que ha sucedido desde el inicio de la humanidad. Y es gracias a que Él resucitó que podemos tener vida eterna. En los evangelios encontramos de principio a fin el inmenso amor que el Señor tuvo hacia la humanidad y hacia sus amigos. Entonces, hoy vamos a ver uno de esos aspectos que es la compasión del Señor, cómo el Señor era compasivo. Vamos a abarcar el resto del capítulo 6, por lo que yo te pido que abras tu Biblia y busques el capítulo 6 de Marcos, el evangelio que estamos estudiando. A partir del versículo 30 vamos a estudiar hasta el final del capítulo. Es una sección extensa, pero es una sección que vale la pena deleitarnos, verla, estudiarla y ver qué es lo que el Señor tiene que decirnos el día de hoy. Para tener un panorama de este estudio, dividí el estudio en estas 4 partes. Entonces, si te gusta tomar nota, puedes tomar nota o tomarle foto a la pantalla y luego estudiarlo. El punto es, el Señor tiene compasión de sus discípulos en el punto 1 y lo vamos a ver del versículo 30 al 33. Luego, del versículo 34 al 44, vamos a ver cómo el Señor tiene compasión con la gente. Luego vamos a ver otra vez compasión hacia sus discípulos y luego otra vez compasión hacia la gente, todas en diferentes maneras, porque la compasión del Señor y este corazón incomparable, como se titula el título del estudio de hoy, se puede presentar de diferentes maneras. Y también nosotros tenemos una oportunidad de imitar al Señor en estos comportamientos. Entonces, vamos a empezar, no vamos a leer hoy todo, vamos a ir por secciones, en las secciones que les dije. Entonces, el primer punto, veamos cómo el Señor tiene compasión de sus discípulos. Empieza el texto diciendo, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Se acuerdan que la última vez que el Señor mandó a sus discípulos fue cuando mandó a sus discípulos a que predicaran el mensaje de arrepentimiento, cuando los mandó con recursos limitados, así como Él fue enviado por su Padre? Él envió a sus discípulos a que predicaran y los envió de dos en dos. Después de eso, nosotros tuvimos una sección intermedia que es cuando Marcos narra el asesinato de Juan el Bautista. Pero lo último que vimos entonces de los apóstoles es que el Señor los envió a predicar, ¿no? Entonces llegan los apóstoles con el Señor y empiezan a contarle todo. O sea, pero todo es todo. Yo me imagino, esto ya es mi imaginación, que Pedro llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Jacobo se cayó, a Juan le echaron agua fría, no lo sé. Y nota que no exagero, porque en la Biblia dice que le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos fueron enviados a predicar. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Fueron y predicaron el mensaje de arrepentimiento que el Señor les mandó. Entonces, este es un momento
de emoción porque ellos llegan y están contando todo, el maestro está ahí, quieren saber qué es lo que opina el maestro, etcétera. Y el Señor sabe por lo que han pasado, sabe lo que han sufrido, sabe y quién tuvo molestias, quién no tuvo molestias, cómo le fue a cada uno, porque además los conocía, pero es el Señor. Y Él les dice, fíjate lo que dice el versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y esta es la primera muestra del corazón compasivo del Señor. Él dice, descansen un poco. Mucha gente buscaba al Señor, como vemos más adelante, muchos iban y venían y no tenían tiempo ni para comer. No era un lugar en donde ellos pudieran descansar. Y el Señor les dice, ustedes necesitan parar un poco y descansar un poco. Y la primera aplicación del día de hoy es, nadie puede trabajar sin parar. Muchas veces puedes creerte invencible, pero no es así. Ya sea en la obra misionera o en tu trabajo en la vida diaria, es imperativo tomarse un descanso, hacer una pausa, pasar tiempo con la familia, con los amigos. Y esto es justamente lo que el Señor les mandó, que también debían hacer una pausa. Y Él también quería pasar tiempo con ellos, desde luego. Mira entonces qué dice el versículo 33. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ellos obedecieron al Señor, se suben con el maestro y se van a un lugar desierto. Un lugar desierto quiere decir que era un lugar apartado, no quiere decir que era pura arena y sol, etcétera. No, no, no. Era un lugar apartado, era un lugar un lugar tranquilo, en donde ellos podrían tomar ese reposo que necesitaban. Versículo 33. Eh, pero muchos, dice, los vieron huir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. No, esto es impresionante porque la gente los identifica. Mucha gente quiere estar con el Señor por diferentes razones que ya habíamos visto. Y la barca tiene que cruzar en línea recta hacia el otro lado. El tramo que iban a cruzar, dicen los comentaristas que era uno de unos 6 kilómetros. Pero a pie, rodeando la ribera del lago, eran 16 kilómetros. Así que mucha gente se movió muy rápido, algunos de ellos en carrera. Imagínate que algunos de ellos fueron tan a prisa y a tal velocidad que llegaron antes que el Señor y sus discípulos. Esto era urgencia por ver al Señor. Entonces, ellos desembarcan en la orilla, versículo 34 ya, mira lo que pasó. Y vamos a entrar a la segunda sección, cómo Él tiene compasión de la gente. Desembarcan en la orilla y salió, dice el texto, vio Jesús una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta parte es el corazón del Señor otra vez. El Señor desembarca, están en el lugar apartado. Ya no está desierto porque ya hay gente, ¿no? Pero esta gente que los está esperando está ansiosa de ver al Señor, de escucharlo, de a lo mejor pedirle algo, etcétera. Entonces Él levanta la vista, ve a esta gran multitud y el Señor va a enseñarle a los discípulos lo que va a pasar en la vida de todos, de ellos y de nosotros también. Muchas veces los planes no van a salir como nosotros esperamos, ¿no? Ellos, si pensaban descansar en algún momento, el ministerio los va a demandar y van a tener que trabajar y dar el extra, ¿no? El Señor pudo haber dicho, a ver, estimada población, denme 5 minutos porque mis muchachos están cansados. Mire, ¿por qué no regresan mañana? Con calmita los atendemos. Ya sé que son muy importantes asuntos, ya sé que son muchos, pero ahorita pues ya no puedo, es mi tiempo de descanso. No lo vemos. Cuando el Señor ve a la gente, lo que siente por la gente es compasión. Brota su corazón, rebosa de amor y dice, ok,
Estas personas, estos judíos parecen ovejas sin pastor. Eso es lo que parecen. Y debe saber algo bien importante y quiero recordártelo si desempolvar un poquito esta parte. Las ovejas es uno de los animales más dependientes que existen en todo el mundo. Una oveja sin pastor se pierde. Una oveja sin pastor no encuentra agua. Una oveja sin pastor no encuentra dónde comer. O sea, no son animales que puedan estar solos sin guía. Necesitan quien los cuide. Una oveja sin pastor es fácilmente comida por los depredadores. Y esta es la analogía que la Biblia nos da. Nosotros no somos diferentes a las ovejas. Los seres humanos no somos diferentes a las ovejas. Estos judíos que vemos aquí en este texto no tenían pastores. Ellos tenían a unos líderes religiosos llamados fariseos, que en lugar de alimentarlos con la palabra de Dios, los llenaban de requisitos, de cargas pesadas, de ritos ritos obligatorios, sí está bien, de cargas pesadas, de muchas cosas. Es más, las tradiciones las convertían en leyes. Entonces, ¿cómo el Señor no iba a tener compasión de ellos? Si el único destino, si la única salida o el único punto final para estas personas era su destrucción. Por eso el salmista dice, el Señor es mi pastor, nada me falta y nada me faltará, ni a ti ni a mí si decimos el Señor es nuestro pastor. Esta debe ser nuestra expresión todos los días. Claro que si el Señor es tu pastor, entonces debes guardar silencio y oír su voz. Él te habla por medio de las escrituras. Mira, el Señor ve la necesidad entonces espiritual de estas personas que no tienen guía y empieza a enseñarles. Él no era un hacedor de milagros o una persona mágica, porque los milagros eran la autenticidad de lo que él enseñaba. Él empieza a enseñarles. Hemos visto desde que empezó el capítulo 1 de Marcos que el Señor predicaba. Y en algún momento dijo, a esto he venido a predicar. Y otra vez los ves en guía y empieza a enseñarles. Con pasión, desde luego, pero ahora aprendemos en este texto de hoy que también con profunda compasión. ¿Cómo aplicamos esto hasta aquí en nuestra vida el día de hoy? No te olvides que nuestro Señor es el mismo de ayer, hoy y por toda la eternidad. Él nunca cambia, porque ahí en el cielo donde está a la diestra de Dios Padre, sigue mirándote con compasión. Sigue compadeciéndose de ti que tal vez estás extraviado. Si eres su oveja, entonces escucha su voz, escucha lo que tiene que decirte por medio de la Biblia. Hay algo que es una realidad y es una verdad. El Señor te ama y muestra su compasión contigo. Solo mira las cosas buenas que tienes. Tienes tanto que agradecer y a veces lo pasas por alto. Aún si te consideras el peor de los pecadores, hay evidencia en la Biblia que el peor de los pecadores puede ser usado para la gloria de Dios, porque Él tiene compasión de ti, de tu cuerpo, de tu alma, y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón del Señor, el que estamos estudiando el día de hoy. Mira qué sucedió en el versículo 35. Él les está enseñando, y la verdad es que me hubiera encantado estar ahí, ¿no? Aquí no. Aunque la situación que se veía era muy distinta a la de ahora. El Señor no enseñaba 40 minutos, ni 50 minutos, y tampoco hay evidencia que alguien se durmiera en la enseñanza del Señor. En la enseñanza de Pablo sí, pero en la enseñanza del Señor no. Y enseñó tanto que mira el versículo 35 que dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Voy a hacer una pausa aquí. Entonces, es muy tarde, seguramente, se los prometo, no había ningún Oxxo cercano. El Rappi no llegaba ahí.
Y entonces los apóstoles que ven un problema dicen, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Despídelos, ya diles que se vayan, que consigan algo de comer, porque aquí no hay nada. Seguramente en las aldeas cercanas pueden comprar algo para que no le pase algo a los niños, a las mujeres. Aparte les recuerdo, habían corrido 16 kilómetros, desgastados, cansados y seguramente hambrientos sí estaban. Ellos no habían aprendido, los apóstoles no habían aprendido a mirar con los ojos del Señor, ni a ser compasivos eh, para con la gente que tenían ahí enfrente de ellos. El Señor les da una respuesta. Esta respuesta dejaría con el ojo cuadrado y con la boca abierta a cualquiera. Y vemos en el versículo 37 que dice, denles ustedes de comer. Y dices, pero a ver, ¿qué está pasando aquí, señores? Es muchísima gente, ¿cómo podríamos darle de comer? Y eso es exactamente lo que el Señor quiere que vean ellos, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No es por presunción, es por dependencia. Él les iba a mostrar en este momento que sus 12 ovejas, al menos sus discípulos, no dependían totalmente de su pastor. Ellos estaban pensando en resolver las cosas con sus propios recursos, porque mira qué respondieron. Ellos le dijeron, ¿quieres decir, Señor, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? O sea, ellos no miran a ver a Dios, no miran a ver al Señor, no buscan a su Salvador y sí buscan en sus bolsillos y dicen, pero es que lo que me pides no se puede. No, se tocan las bolsas y dicen, ¿cómo? Hablar de 200 denarios, les voy a decir qué significa. 200 denarios, un denario equivalía al salario de un día de trabajo, por lo tanto equivalía a 200 días de salario de un obrero. Vamos a pensar en pesos mexicanos para más o menos hacernos una idea. El salario mínimo está en 140 pesos. Por 200 días equivaldría a 28,000 pesos mexicanos. De alguna manera u otra, los discípulos se miran y les dicen, a ver, Señor, ¿quieres decir que vayamos y compremos 28,000 pesos de pan para comprar a toda esa gente ahorita? De verdad, no es una cantidad que alguna persona tenga en su cartera hoy que diga, aquí tengo 28,000 pesos para comprar pan para todos, ¿no? No es así. Y sé que la analogía a lo mejor no es tan buena, pero quería ponerlo en términos reales para que ustedes vean la dimensión del problema por el que estaban pasando. Entonces, mira a los discípulos y dime si no te ha pasado algunas veces eso. En lugar de recurrir al Señor, que es la fuente de la solución de tus problemas, tu Salvador, tratas de resolver los problemas con tus recursos, principalmente con el dinero. Haces cuentas y dices, Señor, así no se puede. Y en lugar de ir a Él, fallas, ¿no? Ellos habían sido testigos de tantos milagros. Los discípulos habían visto al Señor hacer tantas cosas en estos 6 capítulos y aún así no dependían de Él y no lo buscaban a Él. El Señor entonces decide no responder su pregunta de los 200 denarios y les responde con otra pregunta y les dijo, versículo 38, ¿cuántos panes tienen? Id y verlo, es decir, vayan y vean, que vayan y vean, lo van a encontrar muchas veces en la Biblia. Normalmente el Señor dice, ve y ve para que te cerciores lo que va a pasar en este momento. Ellos encontraron 5 panes y 2 peces, porque ahí dice, eh, y al saberlo, es decir, al enterarse que tenían, dijeron 5 panes y 2 peces, y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Entonces, imagínense esto. Llegan los discípulos, se imaginan la cara con la que llegaron, casi con la cara hacia abajo, a lo mejor en tono, con voz bajita, tal vez un poco frustrados o tristes, porque ante el ojo humano eso no alcanzaría para alimentar a tanta gente. Y ahorita vamos a ver cuántos eran. Pero dice, Señor, trajimos aquí 2 peces y 5 panes.
Y entonces el Señor manda a todos a recostar a la gente en la hierba. Esta hierba debe ser algún tipo de pasto que se encontraba en el lugar. El lago de Nazaret está prácticamente hundido, está rodeado de montañas. Es muy probable que ellos estuvieran en una ladera de una montaña en donde había pasto verde. Entonces, imagínense qué vista tenían la gente ahí, ¿no? Sentados en el pasto al atardecer, con el lago enfrente, listos para comer. El Señor los manda a sentar de 100 en 100 y de 50 en 50. A lo mejor alguno dirá aquí, Juan, entonces, ¿qué significan estos números? ¿Qué dice la numerología? ¿Qué hay algo oculto hay aquí? No hay nada oculto. La verdad es que sentar a la gente en grupos de 50 y de 100 es pues, más fácil cuando vas a repartir cualquier cosa. En este caso iban a repartir comida, por lo tanto era fácil sentarlos en grupos de 50 y de 100, ¿no? Y se sentaron para comer, para tener convivencia. Entonces, vean lo que pasó. Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Impresionante, ¿no? Pero mira qué pasó, o sea, mira el orden de las cosas. El Señor toma los panes, levanta los ojos al cielo, evidentemente hace una oración, da gracias a Dios por la provisión que Dios Padre le ha dado. Y él encuentra, el Señor Jesús encuentra en esta hambre y cansancio de la gente una oportunidad para glorificar a Dios, para que también reconocieran el poder de Dios, el sustentador de la vida estaba ahí en medio de ellos. Esas ovejas que no tenían pastor, ahora tenían un pastor y era el mejor pastor de todos, que las cuidaba, que las alimentaba, que estaba ahí viendo por ellas, que tenía compasión de ellas, que las guiaba sobre todo, ¿no? Entonces el Señor vemos cómo va partiendo los panes con sus manos y se lo va dando a los discípulos y los discípulos empiezan a repartir y el pan no se acaba y todo el mundo come, pero no come poquito, o sea, comen de verdad hasta hartarse, hasta estar de verdad satisfechos todos. Tan quedaron satisfechos todos que sobraron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado. Este es uno de los milagros más impresionantes que se relatan en la Biblia, porque mira que el dato son 5,000 varones. ¿Quiere decir que solo los hombres comieron? No, es que era la forma en la que se contaba a la antigüedad. En la antigüedad así se contaban las multitudes. Entonces, 5,000 varones, si tú lo multiplicas a lo mejor por 4 o 5 en una familia, estamos hablando de no menos de 20,000 personas reunidas ahí y todas comieron con 5 panes y 2 peces. Es una cosa impresionante. De verdad, solo Dios podría hacer eso. Y pasamos al siguiente punto del estudio, porque no termina, a pesar de que en sus Biblias hay pequeñas secciones, en la Biblia o en los escritos, en los manuscritos originales, no hay estos títulos. El relato en realidad sigue, y ahorita vas a ver por qué en realidad sigue. Dice en el versículo 45, enseguida, es decir, inmediatamente, el Señor hizo a sus discípulos entrar en la barca. Él los mandó, les dijo, váyanse a la barca ya. E hizo ir a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vemos 2 puntos acá también muy importantes, que primero él los despide para que se vayan ahora al otro lado, a otra ribera. No van a regresar al punto donde estaban, van a otro lugar. Y él se queda a despedir a la multitud. El pastor huele a oveja. Y este pastor olía a oveja, perdón,
Una manera impresionante. Él no termina su predicación y ya comieron y desaparece. Él se queda ahí a despedir a la multitud. ¿Te imaginas despedir a 20,000 gentes y tener la paciencia y decir, pero él sabe que sus discípulos están cansados y les dice, vayan al otro lado, ¿no? Entonces, ellos tenían que cruzar otra vez el lago, él se queda a despedir a la multitud y se va a hacer algo impresionante. Van ustedes a ver un factor común en los milagros del Señor. Él era un hombre de oración, acababa de hacer un milagro y no permite siquiera tentación alguna. Inmediatamente se va a orar, porque sabe que el poder de Dios Padre y el Espíritu Santo están obrando en él para hacer estos milagros. Él va a agradecer, va a pedir por sus discípulos también. Él se toma el tiempo para hacerlo. ¿Y cuánto debemos aprender del Señor para tomarnos estos tiempos para orar? A estar completamente a solas con Dios y decirle, Señor, gracias por todo lo que haces y estás haciendo en mi vida. Gracias por iniciar la obra que tú vas a terminar. Este ejercicio de orar te humilla ante Dios y es sumamente necesario para mantenernos pegados a Él, ¿no? Entonces, apenas había, fíjate cómo es un hombre de oración, porque apenas había orado para partir los panes y multiplicarlos y ahora hace oración en soledad. Vemos el versículo 47 entonces. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Literalmente en medio del mar, quiere decir que estaban en medio del camino en el mar de Galilea y él estaba en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando en el mar. Vemos entonces que él está orando y los vientos otra vez, como habíamos visto en el capítulo 4, los vientos en el lago de Galilea son muy fuertes. Cuando el viento sopla, el mar se agita mucho. Su embarcación pues no tiene motor, se mueve a remos. Y cuando el viento es contraria, las olas empiezan a golpear la embarcación de tal manera que en las versiones paralelas dice que maltrataban la embarcación, o sea, estaban golpeando las olas de la embarcación, ellos querían avanzar y no se podía. A eso súmale que estaba oscuro, era de noche, en verdad la estaban pasando mal. Entonces el Señor ve cómo están batallando con los remos y mira de nuevo, y mira, o sea, mira lo que están pasando, mira cómo están sufriendo. Y otra vez, el corazón compasivo del Señor. Ese corazón donde sobreabunda la gracia, la misericordia, los ve a ellos cansados. Están tratando de remar, ya no tienen fuerzas, ya eran la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. No habían dormido. Están tratando de moverse en su pequeña embarcación y no pueden. Entonces, movido por su compasión, el Señor va a encontrárselos. Él va caminando sobre el mar. Obviamente, esto no es algo común. Mira lo que pasó con ellos. Eh, y quería adelantarse, les quiere decir, quería llegar con ellos, estar con ellos. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Tal vez una actitud supersticiosa, tal vez la oscuridad, tal vez reconocer, fíjense ustedes, dense cuenta que otra vez ellos no dependían del Señor, aún no lo veían como Salvador, aún no tenían ese corazón que tenía el Señor, eh, ese corazón compasivo. Ellos ni siquiera identificaban con qué ojos el Señor los veía cansados y que iba por ellos a salvarlos, y ellos en lugar de eso gritan desesperados como Regina cuando ve una cucaracha. Entonces, el Señor al ver sus gritos, al ver sus rostros, dice, habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no teman.
Esta palabra ánimo viene de la palabra tarseo en griego, que significa valientes, sean firmes. Dice, sean valientes, no teman. No hay razón para tener miedo, soy yo. Y caminando sobre el mar, se subió a la barca. El viento entendió lo que tenía que hacer. Y dice, se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Aquí creo que el siguiente versículo es importantísimo para todos nosotros. Versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Ves por qué se conecta? El pasaje no ha terminado. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Existen seguidores del Señor que han visto milagros, que le llaman maestro al Señor, pero que tienen corazones endurecidos y no lo ven como su Salvador, al menos no de primera instancia. Y este es un tema difícil, duro para todos nosotros, porque ellos reconocían al Señor como su maestro. Ellos decían, tú eres el Hijo de Dios, pero sus corazones aún no dependían de Él y estaban duros para entender la magnitud de lo que estaban viviendo. No veían aún con los ojos del Señor. Si tú eres una persona de las que piden señales y milagros para creer, te tengo una noticia. Ni aun cuando seas testigo de 1000 milagros, tu corazón cambiaría. Que cambia los corazones es Dios. Los discípulos fueron testigos de muchos milagros, vez tras vez, pero sus corazones aún no estaban viendo al Señor como Salvador. Ellos no recurrieron a Él para decirle, Señor, sálvanos. Ellos gritaron pensando que era un fantasma. El Señor, si regresamos un poco a lo de los panes, ¿por qué Marcos habla de los panes? Porque el Señor no alimentó a toda esta gente para demostrar su poder. Fue un acto de compasión, de alimentarlos física y espiritualmente como su pastor. Fue su amor y preocupación hacia ellos que los hizo alimentarlos, ¿no? Que hizo hacer este milagro. De la misma manera, fue por compasión hacia sus discípulos que Él los envió a descansar. Y es por esa misma compasión que Él está ahora en medio de ellos, en medio de la batalla que están teniendo contra el viento, porque sabía que ya estaban cansados. Tú eres testigo, y seguro que eres testigo que Dios te ama. Dios ha sido compasivo contigo porque hoy estás escuchando este mensaje, entonces no endurezcas tu corazón ante el evidente amor que Dios ha tenido contigo, su provisión, su cuidado, su alimento espiritual, ese que recibes también por medio de la palabra. Hay muchas batallas que vamos a tener que librar en esta vida. En medio de esas batallas, con las que tú quieres salir con tus propias fuerzas, con tu propio remo, el Señor te dice, no temas, confía, soy yo. No importa si está oscuro, no importa si las olas están destrozando tu barca o si hay mucho viento. El Señor está ahí disponible cuando más lo necesitas porque te ama y tiene compasión de ti. No olvides que el que caminó sobre las aguas nunca cambia. Lo acabamos de decir hace rato, nunca cambia. Él siempre vendrá a su debido tiempo. Y esto quiero decirlo otra vez. Siempre vendrá a su debido tiempo para sostenerte cuando más lo necesitas. Ahí estará el Señor. Y esa es la evidencia y lo vemos como las escrituras nos enseñan esta compasión del Señor. Y para terminar, vemos que otra vez el Señor tiene compasión de la gente. O sea, una y otra vez Marcos solidifica el mensaje y nos lo muestra aquí del versículo 53 al 56 cuando dice, terminada la travesía. Es decir, cuando por fin llegaron a tierra. Vinieron a Genezaret, que es el lago de Galilea, es lo mismo, es otro nombre del lago de Galilea.
Entonces llegaron a la orilla, salen de la barca y otra vez enseguida la gente les conoció. ¿Qué les gusta que habrán llegado ahí? 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando mucho, y la gente los reconoce. Y otra vez, no hay tiempo de comer, no hay tiempo de descanso, hay que predicar y ellos empiezan a recorrer la tierra alrededor y entonces la gente empieza a acercarse, le empiezan a traer enfermos, se los ponen prácticamente en el camino y ahí está el Señor en las ciudades, en los campos y la gente les rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. ¿Se acuerdan de esta mujer de 12 años con flujo que tocó el borde de su manto? Exactamente igual, pero en este caso ellos no lo hacían como la mujer, ellos le rogaban, Señor, déjame tocar siquiera el borde de tu manto y voy a sanar. Y mira este corazón otra vez, incomparable, compasivo con solo Él. No decía que no, porque todos los que le tocaban quedaban sanos. El Señor tiene compasión de toda la gente que le busca, que está ahí diciéndole, Señor, te necesito. Él escucha eso. Aquí está el corazón compasivo del Señor. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Aquí termina el texto y empezamos diciendo que Dios nos manda a ser imitadores suyos como hijos amados. ¿Y qué aprendemos del pasaje de hoy? Que el Señor dijo alguna vez, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Cristo es la imagen de Dios invisible. Entonces Él nos ha enseñado por medio de su palabra el día de hoy cómo Él muestra amor y compasión hacia los demás. Por tanto, nuestra parte es arrepentir de nuestros pecados y Él nos recibirá en sus brazos para que podamos entender también cómo Él, como buen pastor, te cuida y te protege como parte de su rebaño. Ahora bien, yo te dejaría estas preguntas para tu propio análisis. ¿Cómo muestras tu compasión hacia los demás? ¿Te preocupas por la gente que no tiene guía? ¿Te preocupas por la gente que no conoce a Cristo como Salvador? ¿Sientes compasión por esas almas que se van a perder en el infierno, con las que a lo mejor convives todos los días, por cierto? ¿Le compartes del Señor? ¿Hablas de la Biblia, de la salvación, de quién es el Señor Jesús, a quienes están pasando por momentos difíciles, quienes están enfrentando esas batallas o peleando con el viento? El día de hoy tú sabes que hay muchísima necesidad. El COVID no se ha ido. Todos los días seguramente te enfrentarás a gente que está batallando con esta o diferentes situaciones personales o de enfermedad, no lo sé, de trabajo tal vez. Eh, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Tienes ese corazón compasivo o eres como los discípulos que dice, ya diles que se vayan porque amontonar gente aquí no está bien? Hermanos, yo les invito a que mantengan viva su fe, a que no aparten la mirada del Señor Jesús y que sean imitadores suyos como hijos amados. Bueno, ese es el mensaje de hoy y pues sé que estuvo muy largo en cuanto al número de versículos, pero también espero que haya sido de edificación para todos ustedes. Muy bien, bueno, pues empezamos con las participaciones. ¿Quién quisiera empezar? Regina, ¿tú? Okay. No pasa mucho diferente de lo que sí. Ya sé, imitadores de Dios, tenemos que imitar a Dios. Y Dios tuvo compasión con la gente, con los discípulos. También que tenemos que Dios tiene mucha compasión y tenemos que ser como Dios, que somos como los discípulos que dijeron como que ya estuvo, o vamos a tener compasión con ellos. Y eso es verdad, lo que dijiste de que tiene divisiones la Biblia, yo leí todo. Es que mamá dio a sus leyeron la Biblia, entonces yo comprendí lo de Marcos. ¿Verdad? Muy bien. Eso. Rodrigo.
Sí, yo me quedo con que tenemos un Señor compasivo. El Señor tuvo compasión tanto de la gente que vino a oírlo, de manera espiritual y de manera física. Y también tuvo compasión de sus discípulos por todo lo que estaban pasando en ese momento. El Señor sabe por lo que estamos pasando y Él tiene compasión de nosotros. También me quedo con que debemos ser indicadores en ese sentido de el amor, de la manera que la compasión que tenía Jesús hacia los enfermos, hacia la gente que le ahogaba solo por tocar su manto. Y creo que con eso me quedo. También algo chistoso, A ver. estaba escribiendo una nota, estaba escribiendo, las ovejas son de los animales más dependientes del Sí. mundo, y por accidente de escribir, en vez de animales, puse los alimentos más dependientes. Bueno, las ovejas son muy ricas, en esa parte tienes razón, en barbacoa. Creo que tienes un punto. Ok. Bueno, yo de inicio me llamó mucho la atención la parte de cuando dice que sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles. Y pues lo que decías, ellos no conocían, tenían tradiciones, pero no conocían la palabra de Dios ni lo que decía, ni lo que Dios les decía. Y entonces había un hambre espiritual. Y lo que el Señor hizo fue alimentarlos primeramente espiritual. O sea, les dio la palabra de Dios y luego, porque estuvo horas y horas con ellos, después de alimentarse o de alimentarlos con su palabra, va y les da alimento físico. Entonces, es para nosotros, así como podemos tener hambre, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos esa palabra de Dios para no tener esa hambre. Y cuando les dice, dadle vosotros de comer, porque les dice, hazlo tú. Y es como muchas veces podemos estar viendo que tenemos nuestros 5 panes nada más y decir, ¿y qué hago? ¿Cómo lo voy a solucionar? Porque estamos pensando con nuestras cosas, con nuestros recursos. Y nuestros ojos tienen que estar arriba como estaba el Señor, donde está Dios Todopoderoso. Y cuando tú entregas tus 5 panes y tus 2 peces, el Señor obra milagros. Pero para eso tienes que ser agradecido y levantar tus ojos. Y el Señor va a hacer los milagros. Y después de que tú veas eso que está haciendo el Señor en ti, en tu vida o en la vida de los demás, no olvidarte de agradecerle. Porque muchas veces podemos ver que ya se resolvió cierta situación, pero decimos, gracias Señor, pero no lo hacemos realmente meditando, diciendo todo, o dándonos cuenta de todo lo que ha hecho Dios para poder suplir esa necesidad. Y eso es lo que yo quiero. Sí, es cierto. Sobre todo esa parte en donde tratamos nosotros de solventar todo por nuestros propios medios, ¿no? Sí conozco historias así. Hermana Lili. Sí. Bueno, pues que tenemos mucho que agradecer a Dios porque pues Él nos ama y nos bendice tanto que pues siempre debemos de ser agradecidos con Él. Debemos de imitar también a Cristo como sus hijos amados, así como Él tuvo compasión de sus discípulos y de la gente, pues nosotros también debemos de ser compasivos, debemos de imitarlo y debemos de tener compasión con la gente que lo necesite, compartiendo de la palabra, orando por las necesidades de otros, compartiendo pues de las bendiciones que el Señor nos da todos los días, ¿no? Porque pues el Señor es tan bueno, tan fiel que muchas veces sentimos que, que estamos solos, que nos hace falta algo, pero el Señor siempre nos dice, hey, aquí estoy, ¿no?
y nos lo muestra a cada momento con cada una de sus bendiciones, ya sea así, simplemente con su palabra, ¿no? Con su aliento y diciéndonos, aquí estoy, lee mi palabra, o con el alimento igual, como decía Shelly, ¿no? Con el alimento físico, pues el Señor también nos dice, aquí estoy. Sí. Y pues así nosotros también debemos de compartir, no debemos de endurecer nunca nuestro corazón ahora que conocemos a Cristo y que pues somos tan amados y tan bendecidos por Él. Pues yo me quedo con esto, hermanito. Sí, y es que ahorita que hablaba yo pensaba también acerca de qué fácil puede ser de repente olvidarnos que el Señor ha sido muy compasivo con nosotros, que ha sido bueno con nosotros. Y después de todo lo bueno que ha sido contigo, tú le das la espalda al prójimo y no eres compasivo con esa persona que te hace enojar, con esa persona que a lo mejor te hace la vida de cuadritos, pero resulta que esta persona es incrédula y tú no te has puesto a reflexionar que esa persona solo tiene un destino y es perderse. Entonces hay que orar por esa persona, hay que mostrarle amor por esa persona. De ahí que la Biblia dice, sean misericordiosos unos con otros. Sí, Juan dice, ámense los unos a los otros. El Señor dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Ahí está el ejemplo. Entonces es grandioso toda la instrucción que tenemos, pero sí debemos orar para que el Señor nos llene con esa gracia, con el Espíritu para llevarlo a cabo, porque en lo personal yo creo que después de ver ese estudio he visto que he fallado mucho en muchas ocasiones, ¿no? Y ahí está el jalón de orejas en esta ocasión. Muy bien. Irma. Hola, hola. Hola, hola. Este, pues realmente que tenemos que ser imitadores de Cristo, pero no como, digo, los milagros que él hacía, ¿no? Sino que se refería al carácter, a ser compasivos. Incluso creo que hoy en la mañana, no, ayer escuchaba una prédica que dice que muchas veces los que nos decimos ser cristianos, leemos como cristianos, oramos como cristianos, pero realmente no actuamos como cristianos. Entonces se me quedó muy grabado eso ayer que lo escuchaba y ahorita pues escuchando todo lo que tú compartiste, es que pues tenemos que dar pues, ese testimonio, ¿no? O sea, reflejar a Cristo en el sentido principal que es su mandamiento de amarnos los unos a los otros, ¿no? Ujú. Amarnos, ser compasivos pues en la medida que uno puede ayudar al prójimo, ¿no? A veces, y la palabra lo dice, ¿no? No tanto de que Dios te bendiga, pero si en ti está el poderle ayudar a esa persona, digo, llámese hermano en Cristo o llámese una persona que ni siquiera conoce a Cristo, pues Sí. que si está en tus manos, pues lo haces, ¿no? La misma palabra dice que por cuanto a quien se lo hiciste, pues lo hiciste a Dios. Sí. Entonces, es esa parte con la que yo me quedo realmente de reflexionar si realmente somos compasivos con la gente y muchas veces en nuestro carácter, ¿no? En cómo tratamos a los demás. En En cómo eso. reaccionamos, ¿no? A veces somos muy impulsivos. Exacto, sí, digo, yo creo que todos no tenemos en algún punto en el trabajo o alguna amistad que llegas a comentar algo o llegas a escuchar y pues a veces, lo digo perdón, nos gana la carne, ¿no? Sí. Entonces es cuando realmente tenemos que tener bien puestos, ahora sí que nuestros corazones en Cristo, pues precisamente para eso, ¿no? Para hacer testimonio y para tener compasión este, por los demás.
pasar ese filtro de ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ujú. Tronaríamos todo el examen. Pero además, yo ahorita que decías lo de los milagros, creo que si Dios nos hubiera dado la posibilidad de hacer milagros, más de uno usaría ese poder para convertir mucha agua en vino. Ah, Yo creo que sí. Bueno, Cheli, ¿puedes orar? Claro. Amado Padre Celestial.